Listo, muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿usted cómo ha Bien, estado? profe. Bien, gracias. Le agradezco mucho la espera. Sí, estaba bastante lejitos de la casa, entonces lo que me demoré en poder llegar y conectarme. Eh, la idea, muchachos, es que la clase de hoy, pues continuemos con el tema de la matriz. Es como ya mirar la parte final de la valoración como tal, que miremos algunas inquietudes y que hablemos un poquito de unas tareas pendientes, con una nueva fecha, pues eh, que vamos a redefinir hoy y lo que queda para dentro de 15 días. Entonces, la idea es que conversemos hoy un poquito sobre el tema de la matriz, como que queden cosas claras, que nos tomemos como el tiempo y la idea es que veamos la metodología pues como tal. Entonces, yo les voy a proyectar acá una presentación. Aquí ya está grabando la clase, ¿sí? Y me dicen cuando le estén observando. Sí, señor. Ok, entonces, la idea, muchachos, es que el objetivo es que realmente tengan bien claro y aclaremos inquietudes. No solo por esta materia, sino porque más adelante el tener claro como el concepto, como siempre los he dicho, les va a ayudar muchísimo en un futuro. No solamente en su carrera, sino en la parte pues de estudiar como estudiantes, sino más adelante como en el tema profesionales. Yo me voy a adelantar un poquito, así como dice el título acá, esto es la evaluación del riesgo como tal, lo que sigue en el tema de la construcción de la matriz. Eh, pero me voy a adelantar aquí un poquito. Entonces, ¿qué es este ejemplo que dice acá? Eh, este es como una especie de documento o resumen que maneja la GTC 45. Voy a ampliar un poco más. Acuérdense que cuando hablamos de GTC estamos hablando de una guía, o sea, es una recomendación, pero que ustedes pueden adicionar la información, pero lo que no se recomienda es quitar. Es decir, siempre que esto me sirva como una base inicial, pero que no me sirva para quitar información, porque no es como saludable en el tema de una correcta valoración del riesgo, que al final es lo que quiero hacer. Vamos repasando y la idea es que si hay alguna inquietud nos detengamos y podamos como aclarar en cierta manera la información. Nosotros hablamos en la parte superior, por lo regular uno siempre coloca la información de la empresa, coloca la información de las áreas, coloca la información de el responsable de la matriz, el departamento que lo está haciendo. Eso es lo que uno aconseja o recomienda hacer en la parte superior. En la parte izquierda, donde estoy señalando acá, voy a colocarlo como presentación. Aquí, en la parte izquierda, inicia el tema de proceso. Entonces nosotros hicimos unos trabajos para identificar los procesos de una empresa. Eh, los procesos son esos factores o núcleos grandes en una organización que tú los puedes dividir en el tema administrativo o en el tema operativo, ¿no? Dependiendo si tu empresa es manufactura o es una empresa de servicios, pero la idea es que el proceso sea algo macro, sea algo grande. Posteriormente encontramos la zona o lugar que viene siendo como donde se está determinando o donde se concentra la actividad o donde se concentra como ese hacer del cual yo voy a analizar. Llámese oficinas, llámese pasillos, llámese áreas de juego, llámese canchas de fútbol, canchas de baloncesto, zona de recreación, zona de comidas, casinos, zona de manufactura, zona de almacenamiento. Eso es lo que me ayuda a mí identificar o ir estratificando. La clave siempre, ¿cuál es? Arrancar de lo general a lo particular. Siempre arranco observando lo general, lo grande, y voy disminuyendo lo particular. Posteriormente encontramos actividades, es decir, cuál es la actividad puntual que yo voy a analizar.
Entonces, si yo estoy hablando de un área administrativa, yo tengo dentro de toda esa cantidad de cosas que maneja la administrativa, ¿cuál es el lugar que yo voy a analizar? Entonces digo, voy a analizar las oficinas de auditoría o las oficinas de control interno. Ok, pero ¿qué actividad puntual yo voy a revisar de control interno? Ah, pues de control interno vamos a revisar una actividad que nosotros le colocamos auditoría. Entonces, o sección de auditoría. A esa actividad es la que yo voy a hacer porque cuando hacemos esa actividad tiene una particularidad de que la gente empieza a comportarse de cierta manera y es como que en esa actividad donde empieza a manifestarse ciertas características del comportamiento que me ayudan a mí o me obligan a analizar esa actividad. No son todas las que uno analiza, sino que así como vimos el ARO o el AST, realmente yo me concentro en cuáles son las actividades que me están dando un resultado de una cantidad de comportamientos que me pueden llevar a un tema de riesgo. Entonces, después de que yo veo la actividad, que en este ejemplo que ustedes ven dice facturación, o digamos el caso de la auditoría de control interno, la actividad es auditoría, pues yo veo una tarea y una tarea que ellos hacen es revisión de informes, o una tarea es digitar, o una tarea es tipear, o una tarea es revisar información, o revisar listas de chequeo, o revisar formatos. Entonces, eso es una actividad que hace una tarea que hace esa actividad y que va enmarcada en ese proceso. Después yo analizo si es rutinario o no. O sea, realmente es todo el tiempo, de esa conceptualización de rutinario es que se hace casi a diario, cuántas veces a la semana se está haciendo, o si es no rutinario es una vez al mes, una vez cada 15 días. La verdad es que yo dentro de mi procedimiento, que también lo vimos, y que más adelante pues vamos a como a recalcar un poco en el tema de procedimiento al final, la última clase, es yo siempre debo escribir dentro del lenguaje de mi empresa a qué me refiero con una actividad rutinaria o una actividad no rutinaria. ¿Sí? Y después viene el tema de peligro. Entonces ya cuando hago un reconocimiento de todo lo que les estoy comentando, pues yo ya llego a analizar peligro. Hablamos de que peligro es toda fuente que puede generar daño a la persona, a la propiedad o al medio ambiente. Eso lo vimos. Y lo que me dice la matriz es, vea, si usted, cuando me vaya a hablar a mí de peligro dentro de la matriz, usted tiene que hablar de dos términos. La primera es es la descripción. O sea, hábleme dónde usted está identificando el peligro que quiere abordar. Entonces usted me dice, bueno, yo quiero hablar de movimientos repetitivos o yo quiero hablar de alta vibración al hacer inspecciones en en los monitores de control. Tratar de que en la descripción sea lo más amplio posible, no sea una información tan escueta. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok, entonces la descripción que sea lo más, no tanto resumida, pero sí muy clara. Porque al final cuando tú tienes 10 ítems o 15 ítems de una matriz es muy fácil. Pero cuando te encuentras a 500, cuando te encuentras a 200 y empiezas a decir, ¿qué es lo que era esto? ¿Esto dónde es que quedaba? Pero cuando tú redactas bien el peligro, cuando lo observas, pues la idea es que nos ayuda mucho a la comprensión, a la interpretación del peligro más adelante. Uno cuando ve tareas críticas en una planta muy grande o áreas de servicio muy grande, uno por lo regular trata de tomar una foto o más bien un video corto donde tú a nivel de voz, o sea, tú grabas tu voz diciendo, se evidencia, siempre utilicen esa frase inicial cuando van a hablar de que ustedes están contextualizando algo que están viendo o están algo detectando a través de los sentidos. Se evidencia que existe mucho ruido. Así no tengan un, un detector de ruido o un detector de movimiento o algo así, pero que les permita a ustedes asentar la información de apoyo que ustedes están evidenciando. Entonces, se evidencia
que existe altos niveles de ruido. Falta comprobar los decibeles a los cuales está expuesto el área. Entonces, cuando usted vea los videos de la tarea que usted revisó, muy fácilmente te va a quedar la descripción del peligro que está redactando. Es un tema de estrategia cuando uno va a hacer recorrido en plantas o en áreas grandes de servicio, almacenamiento, lo que sea, es que siempre acompañes un corto video del tema de voz tuya donde tú mismo cuentes en ese instante qué es lo que estás evidenciando, porque puedes tomar la foto, pero más adelante cuando revises la foto no te vas a dar cuenta o no vas a recordar realmente todo lo que observaste en la foto y puede quedar información sesgada. Entonces, ahí es donde yo hablo de la descripción del peligro. Y después lo que yo entro, cuando ya tengo claro la descripción, yo cojo esa descripción y voy y la busco en la clasificación de peligros. Entonces yo hablo si es un peligro biomecánico, si es un peligro físico, si es un peligro mecánico, si es un peligro de tipo químico, etcétera. Entonces, esa es una manera muy puntual de poderlo hacer. Po Posteriormente, ¿qué sigue? Como ya tengo muy clara la clasificación, pues sé que esa clasificación me lleva a una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que ese peligro me puede dar hacia las personas? ¿Qué es lo que me puede generar la persona? ¿Sí? Hablando desde lo general hasta lo más particular. ¿Qué es lo que me puede causar? Una molestias temporales, me puede causar una tendinitis, me puede causar, si ustedes van a utilizar el nombre de una enfermedad, la idea es que sea una enfermedad muy puntual y reconocida cuando uno la vaya a buscar. Eh, si es una laceración, si es un golpe, si es una contusión. Entonces, la idea es que siempre quede muy claro también cuál es el efecto o cuál es la consecuencia posible de lo que me puede causar. Entonces, ya tengo todo ese barrido que vengo haciendo, ya tengo las consecuencias, que es el efecto posible. ¿Por qué se coloca la palabra posible? Porque yo no estoy completamente seguro de que esa exposición realmente me vaya a generar eso. Seguidamente, ¿qué es lo que continúa? ¿Cuál es el análisis que va a hacer? El control. Recuerden que cuando yo hablo de control, es qué estoy haciendo o qué barreras tengo para que lo que posiblemente me pueda pasar no suceda. En la escala que puede pasar, sin una escala menor o simplemente no pase. Es decir, si yo tengo identificado un peligro puntual, pues, ¿cuál es la barrera que yo tengo en ese momento para defender mi integridad o la integridad de mi gente para que ese peligro no genere esa consecuencia dentro de la gente? Entonces, a eso se le llama control. Los controles se dividen en tres zonas. La primera, que es la fuente, la segunda, que es el medio, y la tercera, que es el individuo. Entonces, cuando yo hablo control existente en la fuente, quiere decir realmente cuál es la barrera que tengo donde se genera el peligro. Si tengo un producto químico, ¿cuál es el control que tengo ahí donde está ese producto químico? Tengo una isocisterna, tengo tanques de almacenamiento, tengo una barrera de contención. ¿Qué es lo que yo tengo para que eso no salga de control y me genere el efecto posible o la consecuencia que hablé anteriormente? Si no tengo un control en la fuente, pues simplemente coloco no tengo ninguno. Pero por lo regular, ¿dónde se da el tema de ninguno en el término de fuente? Cuando tiene que ver con personas. Es decir, un peligro biomecánico, un peligro mecánico. Pero cuando tiene que ver con toda incidencia en herramientas, toda incidencia en equipos presurizados o neumáticos o equipos que trabajan de manera hidráulica o todo esto, por lo regular siempre hay un control en la fuente, un disparo automático, hay una barrera de contención, hay un dique, hay un isotanque, hay unos tanques, dependiendo que por si algo si estoy manejando cloro, existen alarmas o sensores de bloqueo. Todo eso son controles en dónde? En la fuente, en la fuente. Ahora en el medio, ¿qué pasa? La barrera siguiente de listo. Digamos que el bloqueo en la fuente no sirvió, la barrera en la fuente no sirvió y traspasa esa barrera, sigue la barrera del medio. ¿Qué yo puedo hacer dentro del medio? ¿Qué puedo hacer en el medio para que eso funcione? Es decir,
tengo una barrera más grande, tengo paredes de contención que no permite el desbordamiento de ese producto, eh, tengo de pronto alguna, eh, un aislamiento sonoamortiguado para disminuir el sonido de eso que me está produciendo ese, ese tema, por decir algo, si es un, como dice ahí, si es posturas sedente de un puesto de una persona que está digitando todo el tiempo, tengo tal vez sillas ajustables, ¿sí? Profe, pero sí una cosa, si está digitando, ¿no sería que la silla sería en la fuente? No, porque ella digitas con sus manos. Entonces un control en la fuente puede ser un teclado biomecánico, un teclado, lo que se llama ergonómico, pues. Pero en el medio es una silla, es decir, ¿qué otra cosa aporta para que el peligro en su fuente no tenga un impacto tan alto como se espera que tenga? Y al final el individuo es, ¿yo qué puedo hacer con la persona para que esté protegido, para que tenga una barrera adicional a las que le estoy suministrando en la fuente o en el medio? Elemento de protección, hace pausas activas, lo estoy entrenando, lo estoy capacitando, le estoy generando aislamientos por lapsos de tiempo a la actividad que está haciendo, a la tarea que está haciendo. Eso es un control existente en el individuo. Entonces, mire, hemos hablado de proceso, zona, lugar, actividad, tarea. Hemos hablado si la tarea es rutinaria o no, cómo se maneja el tema de peligro, cómo se maneja el tema de efecto posible y cómo se maneja el control existente. Entonces, hasta ahí quiero escucharlos. ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna recomendación? Stephanie. Profe, yo tengo una preguntita en cuanto al nivel de probabilidad. Es que eso no me queda muy claro. Uno como, o sea, pues uno como podría ser para saber en sí cuál es el nivel. O sea, puede que sea alto o bajo, pero no sé si pilla de pronto un porcentaje o algo por el estilo. Ah, pero no hemos llegado ahí todavía. Ah, ok, eso apenas lo va a explicar. Solamente he explicado hasta donde dice controles. Estoy dando un repaso. Ok. Hasta ahí, ¿quién tiene alguna inquietud? Ah, bueno, entonces, Karen Arce. Señor, ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches. bien, profe. Os- si yo te digo entre los controles medio y persona, un motor que hace mucho ruido, ¿cuál sería el control en el medio? ¿Y cuál sería en la persona? Profe, es que no entendí bien la pregunta. Si tengo un motor que hace mucho ruido y yo te digo, Karen, háblame de qué control le podemos colocar en el medio y qué control podemos colocar en el individuo. ¿Tú qué me dirías? No, profe, no. Daniela Cano, Señor, ¿tú qué me dirías de eso? ¿me puede repetir la pregunta, profe? Qué pena. Si tengo un motor que hace mucho ruido y yo te digo, tratemos de colocarle un control en el medio y un control en la persona, ¿cuál serían esos dos controles que podría yo colocar?
Pues yo digo que en la persona sería pues darle pues el elemento de protección personal, que en este caso serían los tapaderos, o sea, irse de inserción o de copa. ¿Y qué control se le podría dar? Mm, no sé, sería como, no sé, como distanciando, no porque, no sé, profe, no sé cómo describirlo. Ya, ok. Faisuri Calambás, Hola, profe, buenas noches. cuéntame tú. En el ambiente, pues creería que en cuanto al ruido de la máquina, se podría decir que se puede hacer una reparación y mantenimiento de la máquina esa. Y individual sería la protección personal que hablaba la compañera. Bueno, en la protección personal está bien, pero lo que me dices de la reparación, eso no tiene que ver con el medio. Entonces, no sé, profe. Stephanie, Profe, yo diría que en el medio se podría hacer una absorción del ruido, es decir, de pronto poner en los materiales de las paredes o los techos, esos pues, materiales que sirven para absorber el ruido y pues eso ayudaría mucho. Y ya en cuanto al individuo, como decía mi compañera, pues tener los materiales adecuados como las gafas que se usan para, digo, los audífonos que se usan para evitar ese tipo de daño en los oídos. ok. Gracias, Stephanie. Darly, Buenas noches, profe. Pues prácticamente ya mis compañeros dijeron todo lo que yo tenía ahí y pues sí, lo que dice la compañera, como el ajuste de mirar a ver en el medio que se está ocasionando el ruido y mirar a ver cómo lo podemos minimizar en el tema de pues, ¿cómo le explico? Como lo dijo ella, o cerrando o mirando cómo podemos minimizar. Por favor, niños. ok. Entonces, pues prácticamente ya dijeron todo. Ok, Darly, listo. Gracias. Daniela, Profe, pues ya como arreglando un poquito mi idea, digamos que también se puede construir como un cerramiento o un encapsulado que digamos que contenga y reduzca la emisión del ruido percibido, ¿no? listo. Muy bien. Ok. Entonces voy a seguir aquí compartiendo el tema de la pantalla que está aquí. Entonces, vuelvo y lo voy a proyectar. Aquí lo están viendo, me imagino, ¿cierto? Sí, señor, es correcto. Ok, entonces viene la parte como No, más, señor. ¿lo ven o no? Yo sí lo veo. Listo. Entonces viene esta parte central aquí que se llama evaluación del riesgo y valoración de riesgo, esto que está acá. Ya después de que yo determino esto, yo ya empiezo a llenar estas columnas de aquí, una que se llaman criterios para establecer controles y otra que son las medidas de intervención. Nosotros vimos el tema de controles la clase anterior, ¿sí? Vimos la pirámide y todo eso. Entonces, vamos a mirar esta parte que está aquí, este bloque central. Les recomiendo que pues que nos concentremos aquí un poquito, porque si comprenden esto, ya di para allá reídos en el tema de interpretación. ¿Sí? La idea es que le hago esa invitación. Estamos aquí, nos vamos a estar devolviendo a esta parte de acá. Entonces me dice evaluación del riesgo, evaluación. La palabra evaluar es, mire en qué nivel está. Cuando yo, cuando yo como profesor les hago una evaluación a ustedes al iniciar de pronto el semestre, que es lo que yo antes hacía, yo siempre hacía una evaluación escrita. Cuando iniciaba la clase, en la primera clase lo hacía. Entonces yo con esa evaluación me doy cuenta de cómo viene usted de tercer semestre. Es más, yo en cada semestre lo hago. Entonces yo evalúo cómo es eso. Muchas veces lo que yo también hacía es que les dejaba una lectura, un PDF de 5, 8, máximo 10 hojitas. Y yo a la siguiente clase lo que hacía era sacaba una hoja con 5 preguntas de falso y verdadero sobre la lectura y así yo evaluaba el encuentro.
¿sí? Un ejemplo. Entonces yo decía, vamos a hablar de la lectura que yo les dejé y hacía el examen, 20 minuticos. Entonces yo evaluaba, evaluar es en qué condición está frente a algo, frente a una condición, frente a un concepto, frente a una conceptualización, cuál es el criterio que yo tengo en ese momento sobre eso. Entonces, como ustedes ven aquí en donde yo estoy señalando, se llama evaluación del riesgo. Yo lo que aquí hago es realmente evaluar cuál es el criterio del riesgo frente a esta actividad que estoy manejando acá, frente al proceso que yo estoy manejando acá, cuál es realmente el riesgo, cuál es el nivel de ese riesgo que está acá. ¿Será que la gente lo puede tolerar? O sea, ¿será que la gente sí puede trabajar con ese riesgo en el nivel que está? Esa es la idea al final, yo determinar si realmente la gente que está expuesta a ese peligro y posteriormente ese riesgo puede continuar haciéndolo o de qué manera podemos hacer para poder minimizar que la gente no se afecte tanto como hoy se puede estar afectando con esa actividad que hace. Ese es como el tema puntual de esa evaluación. Entonces, bien acá lo primero que me dice es nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, que es la multiplicación del nivel de eficiencia, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Acá sigue la interpretación del nivel de la probabilidad, o sea, de este nivel. El nivel de la consecuencia, ¿qué nivel está? El nivel de riesgo y la interpretación de ese nivel de riesgo. Y posteriormente viene una valoración, que es si es aceptable o no aceptable. Y ya después viene como los controles, los criterios para establecer controles y las medidas de intervención. Entonces vamos a mirar este pedacito acá, cómo se revisa esto. Entonces paso aquí. Dice, valorar el riesgo. O sea, esta parte que está aquí, todo esto. Valorar del riesgo. ¿Qué dice la GTC 45? Dice, la valoración del riesgo incluye, primero, o A, la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes. Es decir, yo evalúo el riesgo frente a qué control yo tengo. Según el control que yo tengo, pues así el riesgo va a ser más alto o más bajo. Si tengo un control muy bueno, pues lo más probable es que el nivel del riesgo vaya a ser bajo. Pero si no tengo ningún control, pues lo más posible es que ese nivel de riesgo va a ser muy alto. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo estoy apenas haciéndole como por primera vez la matriz de peligros a una empresa, así sea pequeña, pero apenas la estoy construyendo, por lo general me salen muchos riesgos altos, ¿sí? Viene la B, la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo, ¿sí? La definición de los criterios de aceptabilidad, lo que yo les decía ahora. ¿Será que sí es aceptable o no es aceptable ese riesgo que yo evaluar dependiendo de esa tarea o actividad? Viene después, definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. Yo tengo que definir los criterios. Dice, para determinar los criterios de aceptabilidad de riesgo, la organización o la empresa debería tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes. Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros. Es decir, que cuando yo monte una matriz de peligros, la idea es que la empresa, por otro lado, también esté trabajando en que toda la parte legal esté funcionando dentro de la empresa, que tengan su ARL, que tengan su GPS, que tengan sus elementos de protección, que tengan unos programas de control de esos elementos de protección, un programa de inspecciones, todo eso. Viene después la política de seguridad y salud ocupacional, que hay una política establecida, que la política se divulgue, que esté en lugares visibles, que realmente la empresa haga el esfuerzo por cumplirla. Objetivos y metas de la organización. Cada año la empresa debe revisar sus metas y sus objetivos dependiendo para definir cuáles son los objetivos estratégicos de ese año. Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros, y opinión de las partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto? Que también yo debo tener en cuenta la población donde está la empresa. Si yo tengo la empresa donde alrededor de la empresa vive comunidad, o sea, viven personas, hay casas normales, yo tengo que tener muy en cuenta dentro de mi matriz de peligro esa comunidad para poder hacer una evaluación de riesgo muy, muy ideal para en caso de minimizar probabilidades que más adelante me pueden ocasionar hasta el cierre de la empresa
como también para proteger la vía, no solo los que están adentro, sino los que están en continuo a la empresa donde yo estoy laborando. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Les agradecería que si tienen alguna pregunta, por pequeña que sea, la hagan. Si ustedes ven, me estoy tomando el trabajo de hacer bien conciso y bien explicado paso por paso. Es decir, les estoy dando el resumen de toda la matriz hoy para llegar a donde quiero llegar. ¿Ok? Entonces la idea es que realmente todo quede claro. Mensaje para los que están realmente conectados y les está interesando el tema. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento he entendido. Ok. Entonces dice lo siguiente. Aquí ya entro en materia. Pónganle cuidado a lo que dice el título. Evaluación de los riesgos. O sea, realmente ya voy a evaluar el riesgo de lo que esa actividad o ese proceso yo voy a identificar. ¿Ok? Ya hablamos el tema como de oficina y todo eso. Entonces dice así. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias. Mediante el uso sistemático, es decir, el uso de fórmulas, el uso siempre de la misma manera, sistémico, de la información disponible. Para evaluar el nivel de riesgo, NR, o sea, NR significa ¿qué? Nivel de riesgo, se debería determinar lo siguiente. O sea que esta es la fórmula del nivel de riesgo. NR es igual a NP por NC. ¿Qué significa NP? Nivel de probabilidad. ¿Qué significa NC? ¿Nivel de qué? De consecuencia. Entonces, ya tenemos nuestra primera fórmula. Nivel de riesgo. Es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Devolvámonos a la matriz. Busquémoslo. Estamos aquí en la evaluación de riesgo. Entonces, busquemos esta fórmula. Esta, NR. Voy y la busco aquí. Mírela acá. Nivel de riesgo, NR. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Perdón, aquí. Nivel de riesgo. Aquí está. Y esta es la interpretación del nivel de riesgo. O sea, al final yo tengo que llegar acá. Listo. Entonces, para yo calcular esto, necesito dos cosas. El nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Entonces, vamos a buscar esas cosas, cómo se calculan y qué significa. Entonces, voy a esta diapositiva. Determinación del nivel de deficiencia. ¿Sí? Nivel de deficiencia. Entonces, por acá, perdón un momento. Profe, pero sí, una pregunta. Si vos me estás hablando aquí de nivel de probabilidad y nivel de consecuencia, ¿por qué aquí me estás hablando de nivel de eficiencia? Ah, bueno. Porque es que cuando yo voy a calcular el nivel de probabilidad, mírenlo aquí. ¿Qué necesito? El nivel de eficiencia. Dalo acá. ¿Y qué otra necesito? El nivel de exposición. O sea que yo para calcular el nivel de probabilidad debo de tener estas dos cosas. Nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Para poder calcular este primer NP, que es el que estoy calculando. Entonces voy a esta tablita que dice acá, nivel de deficiencia, o sea, voy a calcular estos tres valores de dónde salen, estos tres que están acá. Entonces dice así, muy alto, le doy un valor de 10, dice acá. Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Alto, le doy un 6. Se ha detectado alguno o algunos peligros que pueden dar lugar a incidentes significativos o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Usted dice, no, es que el control como que eso casi no sirve o medio sirve, ¿sí? Usted valora eso. Medio, se ha detectado peligros
que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o a menor importancia, o a la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. O bajo, no se asigna valor, no se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, el riesgo está controlado. O sea, eso está full y no necesita nada. Entonces, mira lo que dice acá. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención 4. Véase, tabla 8. Entonces, yo por allá lo busco y de una vez yo determino por aquí ese nivel, que después lo vamos a mirar, que ese sería la 4. Aquí. Entonces, después lo miramos. Entonces, aquí ya estoy mirando el nivel de deficiencia. Mira lo que dice acá. La determinación del nivel de eficiencia para los peligros higiénicos, es decir, físico, químico, biológico u otro, puede hacerse de forma cualitativa, véase el anexo C informativo, o en forma cuantitativa, véase el anexo D informativo. El detalle de la determinación del nivel de eficiencia para estos peligros la debería determinar la organización en el inicio del proceso, ya que realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta labor. ¿Sí? Dice, para determinar el nivel de eficiencia para los peligros psicosociales, la empresa podría utilizar las metodologías nacionales e internacionales disponibles, ejecutadas por un profesional experto y que esté acorde con la legislación nacional vigente, que para la fecha de elaboración de esta guía corresponde a Resolución 2646 del 2008, Profe, en resumen, ¿qué es lo que me está diciendo esto acá? Que si usted va a detectar la eficiencia de riesgo físico, químico, biológico, lo mejor que puede uno hacer es hacerlo a través de un experto o de una firma experta. Llámese higienista o llámese los ARL o algo que yo me ayude a determinar el nivel de eficiencia porque yo no tengo tal vez los equipos para determinar el nivel de luz, el nivel de impacto de ese producto químico puntualmente, bueno, todas esas cosas, entonces eso es lo que me está determinando acá. Entonces, si yo me vuelvo al ejemplo, muchachos, aquí, a este ejemplo de matriz, aquí están analizando la matriz, la parte de oficina de contabilidad, facturación, digital, sí, empieza a hablar de movimientos repetitivos, que es biomecánico, que el efecto posible la tendinitis, lumbalgias, que control existente en la fuente es ninguno, que en el medio es sillas ajustables, y en este tema de este movimiento mecánico es ninguno, y que en el individuo son pausas activas. Y aquí me dice nivel de deficiencia, 6. ¿Qué dijimos que era el nivel de deficiencia? Míralo acá. Por acá está, perdón. Véalo aquí. Se ha detectado algunos peligros, se pueden dar lugar a incidentes significativos o a la eficacia del conjunto de las medidas preventivas existentes es baja o ambos. ¿Qué quiere decir? Que es alto, como tú lo acabas de decir. Entonces yo el nivel de eficiencia vengo y lo coloco acá en la matriz y lo coloco aquí, 6. ¿Sí? Listo, ok. Dime. ¿Esos valores son tal cual así exactos? O sea, no puede ser Exactos. 5, así. No, que 6.2, 6.1, Ajá. 6.8, no. Por eso Va- la GTC 45 te da las tablas de una vez con los valores. Hay algunas metodologías que aportan unos números diferentes. Si tú hoy, o sea, más adelante, si tú coges una GTC 45, la última versión, una versión 2015, cosas así, pues de pronto pueden cambiar algunos valores, dependiendo de la actualización que ellos hagan, pero siempre el concepto va a ser el mismo. La idea es que tú te bases en las mismas tablas que recomienda la GTC. ¿Ok? Sí, gracias. Listo. Listo, entonces ya determinamos el nivel de deficiencia. ¿Cuál sigue? Nivel de exposición. Ok, entonces vamos a determinar el nivel de exposición. Míralo acá. Esta tablita también me la regala ¿qué? La GTC. Entonces me dice, mira, profe, es que en nivel de exposición la GTC dice que hay continua, S, frecuente, EF, ocasional, EO, o esporádico, que es E. Ok, entonces miremos los valores. El valor de la continua S dice que es 4. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Ok. Frecuente, EF3. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, EO2. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Y la esporádica, EE, que es 1, la situación de exposición se presenta de manera eventual.
de pronto una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, una vez a la semana. Entonces, el ejemplo me está diciendo que lo que colocaron de nivel de exposición fue el número 4. Y el número 4 dice que es la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Listo, o sea que lleno mi columna, coloco 4. Voy bien. Pero ¿qué pasa? El nivel de probabilidad, muchachos, el nivel de probabilidad es la multiplicación del nivel de deficiencia contra el nivel de exposición. Estas dos se hablan. Entonces yo voy acá a mi matriz de ejemplo y está aquí nivel de eficiencia y nivel de exposición. Entonces yo coloco en esta columna nivel de probabilidad, que es el ND por el NR. Y yo coloco en mi tablita de Excel la fórmula. ¿La fórmula es cuál? Pues esta por esta. ¿Cuánto me da? 24. Ok, entonces ya tengo mi nivel de probabilidad, que es 24. Véalo acá. ¿Qué sigue? Interpretar este valor, porque yo ¿qué hago con el valor? Ese valor me tiene que llevar a algún lado. Entonces hay una columna que se llama interpretación del nivel de probabilidad. Profe, ¿dónde está esa interpretación? Está en la GTC 45, entonces yo lo busco en esta tabla, míralo acá. ¿Cuánto me dio? 24. Entonces, si yo digo que el nivel de eficiencia me dio 6 y el nivel de exposición me dio 4, donde se encuentran estas dos columnas, véalo aquí. MA 24. Aquí está. Profe, ¿y cómo la interpreto? Esta que está aquí la busco en esta tabla. Mire lo que dice. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. Te busco este M24 o 24 y vengo acá y lo busco. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí o no? Entre 40 y 24. Muy alto. ¿Cierto? Ahí me está dando. Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Es decir, que esta gente en vuelta de 4 o 5 años ya me está desarrollando túnel carpiano. Tendinitis aguda a los 3 años. Y mira acá, muy alto, MA, entre 40 y 24. Entonces yo vengo a la tabla de mi matriz y mira lo que me dice. Muy alto. Ah, o sea que aquí ya coloqué mi interpretación, perdón, y ya sé de dónde salió. ¿Sí? Lo importante siempre es entender el concepto. Cuando usted entienda el concepto, usted facilito construye lo que sea. Preguntas hasta ahí. Profe, qué pena, ¿me vuelve a repetir lo último? ¿Qué es lo último? ¿Desde las 7 o desde qué? No, desde donde dijo que el nivel era muy alto. Ok, entonces ya tengo nivel de eficiencia que es 6 y tengo nivel de exposición que es 4. El nivel de probabilidad es la multiplicación de los dos. 6 por 4, 24. Entonces yo necesito interpretar este valor, nivel de probabilidad. Entonces voy a la tabla de interpretación que está aquí. Míralo acá. Significado de los niveles de probabilidad. Y busco el valor 24. ¿En dónde está? ¿Está entre 4 y 2? No. ¿Entre 8 y 6? Ah, No. ya. 20 y 10? No, está aquí. Entre 40 y 24. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? Muy alto. ¿Cuál es el significado? Este que está, que tengo acá. ¿Sí? Y ese es el que coloco aquí en la matriz. Muy alto. Listo. O sea que aquí ya tengo la probabilidad. Ya encontré la probabilidad, que es la que me está pidiendo mi primera formulita. Esta de la aquí. Nivel de probabilidad. Listo. Ahora viene el nivel de riesgo. Perdón, el nivel de consecuencia. La consecuencia. Porque mi fórmula me dice, yo necesito el nivel de probabilidad y el nivel de la consecuencia. Ya hallé este, me falta hallar nivel de consecuencia. Entonces, ¿cómo yo determino el nivel de la consecuencia? Pues aquí hay una tabla, véalo aquí, vea. Que aquí yo leo acá y ahí yo le doy un nivel y un valor. Entonces me dice, ojo aquí, daños personales, la consecuencia. Dice, mortal o catastrófico, M, 100 puntos en nivel de consecuencia, si es la muerte. Muy grave, MG,
le doy un nivel de consecuencia de 60. Si tiene lesiones o enfermedades graves, irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez. Grave, G, si tiene 25 puntos. Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, ¿sí? O si es leve, le doy una calificación de 10 y la lesión o enfermedad que no requieren incapacidad. Entonces yo voy acá a la matriz y yo interpreto mi efecto posible y yo acá le doy una consecuencia. Entonces aquí el nivel de consecuencia le colocaron 25. 25. Entonces yo voy acá y busco 25. Vea, es grave. Las lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Claro, porque una tendinitis aguda, un túnel carpiano que después refleja en manguito rotador, tiene una calificación de 25. Entonces lo coloco aquí. 25. Listo. O sea que ya tengo nivel de probabilidad y ya tengo nivel de consecuencia. Entonces, según mi fórmula, si tengo nivel de probabilidad y nivel de consecuencia, pues si multiplico las dos, ¿qué me da? El NR, que es el nivel de riesgo, que es el que está acá. Entonces yo cojo y también formulo mi Excel. Aquí le coloco la formulita, que es la multiplicación entre el nivel de probabilidad, que es 24, por 25, que es mi nivel de consecuencia. ¿Cuánto me da? 600. Ya tengo mi nivel, mi nivel de riesgo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué significa eso? Pues yo voy a las tablas, la interpretación del nivel de riesgo. La interpretación, entonces voy y busco en la tabla la interpretación. ¿Cuánto me dio? Me dio 600. Entonces yo busco aquí que el nivel de riesgo y de interpretación, de intervención, el nivel de consecuencia, ¿cuánto me dio? 25. Ya lo aquí vea. ¿Y cuánto me dio el nivel de probabilidad? 600. 24, míralo acá. Es decir, que donde se encuentren las dos, se encuentra en esta columna y donde se choquen las dos, míralo aquí, 600 y está en rojo. Entonces, uy, ¿cómo así? ¿Me dio qué nivel? 1, véalo acá, nivel 1. Y este mismo lo busco en la tabla, perdón, del significado. Vea, 1, valor del nivel de riesgo entre 600 y 4000. Situación crítica. Suspender actividad hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. Entonces yo este nivel de riesgo 1 lo coloco en mi matriz. Claro, aquí. Interpretación del riesgo 1. ¿Aceptabilidad del riesgo? No. Porque si yo hablo de la valoración del riesgo, por acá, esta valoración del riesgo, pues ¿será que yo lo voy a aceptar? ¿Ustedes qué dicen? Si me dio 1, mire, no aceptable. No aceptable. Entonces yo voy acá a mi matriz, otra vez, y coloco no. Y ahí encontré mi evaluación de riesgo. Ya después de eso, ¿yo qué hago? Empiezo a hablar de los criterios para establecer controles y las medidas de intervención. Ahora sí los quiero escuchar. ¿Yo por qué me tomo como esto que acabo de hacer, muchachos? Porque yo me he encontrado en algunas ocasiones con semestres mucho más arriba que nos colocan de tarea. Ahí está la GTC 45, hágale un resumen a toda haga un resumen a toda la guía y hagan la matriz. Entonces uno ve gente en séptimo semestre, perdón. Uno ve gente en séptimo, en octavo por allá, con una calidad de matrices que uno hay que aterrar. Entonces cuando yo estaba indagando, yo digo, bueno, si a mí me colocan a dar método de identificación de peligro, evaluación de riesgo, pues yo creo que una oportunidad muy buena es llevarlos a desmenuzar muy bien la matriz
para que conceptualmente tú entiendas de dónde salen las cosas. Cuando tú entiendes de dónde salen las cosas, es más fácil construirlas. Los escucho, no sé. Profe, buenas noches. Tengo una consulta. Si la valoración da no aceptable, ¿esa actividad se puede ejecutar o no se ejecuta? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el debiera? El deber ser sería no ejecutarla. Sin embargo, pues usted sabe que estamos en Colombia y a veces los empresarios o el empleador siempre trata como de ejecutarla por encima de... Sí, pero eso no exime la calidad de la matriz. Es decir, mira, eso es como todo. Eso es como cuando tú siempre sales a trabajar en tu moto, en tu carro, y hay un semáforo cerca de tu casa de que siempre cuando cambia a rojo, como vos ves que es peatonal, vos siempre te lo pasas. Nadie te dice nada. Pero llegó un momento donde estuviste distraído, algo pasó ese día, te lo pasaste en rojo y no viste la peladita que estaba o salió corriendo en toda la cebra, justo en el semáforo detrás de una pelota. Y ese día te llevaste a pelita y la mataste. Entonces, eso es lo que pasa también en Colombia, de que nosotros jugamos con la probabilidad del error diagnóstico o histórico. ¿Qué quiere decir eso? Es que como nunca me ha pasado, pero el día que le pase, papi, le cobran a esta y la otra. O sea, lo que yo trato de decir es que vos nunca eximes, o sea, la matriz sirve para identificar. Si vos determinas de que tus mismos cálculos te llevan a que hay que parar esa actividad hasta que hagamos un control para mejorar eso y disminuir el nivel de riesgo, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen otras empresas? Pues le bajan a la calificación hasta que les dé ahí moderado. ¿Sí ves? Entonces, una cantidad de gente con túnel carpiano y uno hoy mira a matriz y puro moderado. No es una mentira. Porque el papel, pues, vos lo puedes modificar y más un Excel. Pero en la realidad es otra cosa. Entonces, cuando ya una persona va a calificación a una ARL, pues la ARL lo primero que pide son las valoraciones de las matrices. Y viene un perito y viene todo eso. Entonces, el perito, y si ya tiene una abogada, un abogado que estudió salud ocupacional, pues lo primero que va a hacer es pedir una valoración externa a la ARL, un perito externo, de que realmente valore esa matriz comparado con la actividad que ya hace, y ahí va a detectar que está subvalorado, y posteriormente al final la ARL y la empresa paga. Es una vuelta a la berraca, pero se gana, se puede ganar. Entonces eso no nos exime. La idea es que eso nos ayuda a detectar actividades que realmente hay que pararlas para mejorar y que las cosas mejoren. ¿Sí? Pero yo te entiendo. Eso es lo que hemos visto en séptimo día y toda cantidad de cosas con el manejo del asbesto. Mire todo lo que tuvo que pasar y toda la cantidad de gente que tuvo que morir para que al final, entre comillas, empezaran a disminuir prolongadamente por el tiempo el desuso del asbesto como material fundamental. Entonces, eso es. Claro, Ah, teacher. Venga, otra consulta, profe. Siempre la guía, la GTC 45, es la que yo me puedo guiar para diseñar esa matriz de riesgos, o hay alguna otra guía por la cual yo me pueda basar. hay varias metodologías, pero la que utilizamos en Colombia principalmente es esta. OSHA tiene otra, BS 8000 hay otra valoración, pero en Colombia la que uno utiliza es la DICONTEC o la GTC, esa es la que utilizamos. Vale, profe, Es muchas decir, gracias. si tú ves a una casa, o sea, una empresa en Colombia donde su casa matriz sea alemana o digamos que la casa matriz sea, por decir algo, chilena, otro, posiblemente te puedes encontrar con una, una herramienta diferente a la GTC. Y si es aceptable dentro del sistema de gestión y puedes demostrar eficacia, te la permiten sin problema. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿O todo está claro como el Cauca? Tan claro como el río Cauca. Muy bien, o sea que esa próxima evaluación individual que voy a hacer dentro de 15 días va a ser muy buena porque ya me han entendido muy bien todo. Eh, ¿Hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? ¿Puedo volver a explicar la clase del inicio? ¿Cómo? Una pequeña broma, profe. Ok, pero la pregunta real, muchachos, o sea,
¿Estamos entendiendo de dónde sale cada cosa o todos ya la sabían y hicieron un repasoncito nomás o quedó claro? No, profe, realmente hasta Ya sabemos de dónde entendiendo. está. Ya sabemos Profe, cómo van las claro. cosas. ¿Cómo? Qué pena. Ya sabemos cómo van las cosas aquí. Ok, pero antes lo sabían algunos sé que la manejan, pero No, la verdad no. Profe, personalmente yo no lo sabía y pues me imagino que eso va a ser constante y de práctica, pues en este momento con la explicación me quedó claro, pero pues obviamente hay que buscar detalladamente la valoración de cada uno para no irse a equivocar en las fórmulas, pues en la multiplicación y que me dé el valor exacto para exacto. valorar el riesgo. Así Pero es, es con Sí, Brenda. profe, es práctica, que pues en este momento sí se entendió muy claro, pero es con práctica, profe. Ok. Stephanie, ¿iba a decir algo? Sí, que como dice mi compañera, pues eso se trata como de cada uno leer bien y analizar, porque básicamente todo está ahí en la GPC, o sea, como si muestro las tablas, mostramos valores y todo eso, entonces como más de analizar y leer bien. Eso, tú diste la palabra clave, leer bien, porque nosotros vemos la guía y por lo regular uno cuando hace un resumen o un análisis, un mapa mental, uno siempre persigue las letras y se olvida las tablas. Y en las tablas está toda la información. Si yo cojo un Excel y arranco desde principio, columna por columna, como se los expliqué ahora, y voy formulando a medida que la matriz me va diciendo, al final me queda una super matriz y puedo hacer belleza, le hago tabla dinámica, le hablo código de colores, bueno, le monto una cantidad de arandelas que le puedo montar, pero en esencia la base es la misma. ¿Dónde ustedes en este semestre más adelante se van a enfrentar con ella? Claro que sí, pero ¿en dónde sí se van a enfrentar en realidad en el tema de su carrera, muchachos? Cuando hagan su proyecto de grado. Si ustedes hacen proyecto de grado, les aseguro, les garantizo, si hacen ese proyecto de investigación, el segundo objetivo siempre es la construcción por lo regular de la matriz de peligros. Es decir, a una empresa que me permita construir la matriz. Entonces, lo importante es un interpretar. Cuando tú sabes, Boli, te digo, cuando tú interpretas y sabes de dónde salen las cosas, facilito puedes mirar algo y evaluar si la matriz está bien construida o no, y puedes determinar qué mejoras hay o qué puntos de inicio tienes que tener. ¿Ok? Entonces, vuelvo y comparto. Ya tengo toda mi evaluación del riesgo y ya tengo mi valoración del riesgo. Ahora, ¿qué sigue? Sigue una columna que se subdivide en tres, que se llama criterios para establecer controles. Criterios. Es decir, ¿cuáles son los puntos de base para yo determinar el tipo de control que yo voy a hacer? Entonces, lo primero que es número de expuestos. O sea que en esto de digitar, en este momento, ¿cuántas personas tengo expuestas a este tema? Basado en 8 horas de turno laboral. O sea, que quiere decir de que yo aquí en número de expuestos tengo una persona. ¿Cuál es la peor consecuencia que le puede pasar a esa persona? Pérdida de capacidad laboral. Claro, porque si ella le da una tendinitis o algo, lo más posible es que va a empezar a tener restricciones laborales y va a tener una pérdida de capacidad laboral. Si después de que se califique la operen por túnel carpiano, por manguito rotador, esa persona laboralmente nunca va a volver a valer el 100%, porque ya tuvo una intervención. Entonces, después viene existencia de requisito legal específico asociado, sí o no. Entonces me dice, aquí, ¿qué es lo que yo establezco? Si realmente hay un requisito puntual que me exija a mí montarle un determinado control. Ah, pues sí, existen normatividades sobre el riesgo biomecánico, pero no hay uno al detalle puntualmente que me diga, usted tiene que hacer 2.3, ta, 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 ta. Entonces, por lo regular, yo coloco acá. Si lo hay, pues yo coloco cuál es el requisito. ¿Sí? Y viene la medida de intervención. La medida de intervención, ojo, una cosa es el control existente. El control es qué estoy haciendo yo ahorita o qué se está haciendo hasta ahora que yo estoy haciendo el análisis. Y lo otro es qué medida de intervención yo voy a hacer. Eliminación, no voy a hacer eliminación. No puedo eliminar la tarea como ahorita dijo el compañero. Sustitución, sigo allí. Entonces, ¿cuáles son los controles de ingeniería que yo voy a hacer? Porque son 5 niveles. O eliminación, lo vimos en la pirámide, sustitución, control de ingeniería,
control de administrativos, señalización, advertencia o equipos y elementos de protección personal. Entonces acá, en diseño, en control de ingeniería, ajuste antropométrico del puesto de trabajo. Tengo que analizar los teclados, tengo que analizar el tipo de computador que va a utilizar para la gente, qué almohadilla va a utilizar, el nivel y la altura del escritorio, la altura de la silla, todo eso. Aquí, control administrativo, reducción del tiempo de exposición. Si una persona la pongo a tipear 8 días, yo voy a empezar a rotar a esa persona para que otro día se ponga a archivar. Eso tiene que ser muy de estrategia para yo poder ayudar a la gente con ese tipo de cosas. Asegurar la realización de las pausas activas y fomentar el autocuidado. ¿Sí? En las dos lo colocaron acá. Y en cuanto a elemento de protección personal, no hay elemento de protección personal para eso. Cuando usted le colocan una férula en su mano es porque ya tiene un antecedente que se está marcando y se está registrando. Hasta ahí ya completé mi matriz. ya completé mi matriz. Entonces ya puedo yo establecer una matriz de peligros de cualquier proceso. Vuelvo y pregunto, ¿qué inquietudes? Teacher, una inquietud que me surge es de que, bueno, esto es nuevo para mí también, yo no lo conocía. Sin embargo, he escuchado a algunos compañeros de que normalmente la matriz de riesgo siempre va a ser subjetiva, pero un profesor nos puso un caso donde decía que si X compañero, colaborador ingresa a la organización, bueno, se contagia por la bacteria de la tuberculosis, de la TBC, y esta persona, nosotros la podíamos incluir en la matriz de peligro. Algunos dijeron sí, otros dijeron no. Entonces él dijo, no, no se debe incluir. Entonces yo digo, si la matriz es subjetiva, para mí yo la incluyo a esta persona como un peligro dentro de la organización, porque el profesor dice que no. Entonces, lo que pasa es no que sé si usted... Lo que pasa es que uno dentro del tema de todo de salud, uno maneja los PVE, o sea, los programas de vigilancia epidemiológico. Entonces, dentro de los PVE está el programa de vigilancia epidemiológico visual, que es el tema de la vista, los ojos, donde intervienen las optometrías. Ese PVE tiene indicadores, tiene una cantidad de cosas muy independientes. Yo tengo el PVE respiratorio. Entonces, el programa de vigilancia epidemiológico respiratorio me dice que yo tengo que hacer, por ejemplo, si yo manejo soldadores, los soldadores como mínimo yo tengo que mandarle a hacer cada año, o digamos, depende del tipo de exposición, cada 2 años el RX de tórax, para ver cómo está el comportamiento de capacidad pulmonar. Entonces, cada programa maneja sus indicadores y maneja su personal identificado puntualmente, ¿sí? Y asimismo está el PV biomecánico. O sea, toda la gente que tiene lesiones osteomusculares y todo eso, tú en la matriz lo puedes identificar como a nivel general de las actividades más críticas, pero tú dentro de tu PVE, un programa completo de vigilancia epidemiológica biomecánica, ahí tengo yo toda mi población, mi plan de acción de seguimiento, de control, de restricciones, todo eso ya aparte. Entonces, de pronto lo que el profesor es que si tuviste una persona con tuberculosis, pues cuánto a través del tiempo se va a sostener esa identificación. Entonces, más bien yo lo saco de la matriz y lo paso al PVE respiratorio y lo tengo dentro del PVE respiratorio, lo tengo controlado, ¿sí? Porque no es muy frecuente. O sea, cada cuánto se te va a presentar un caso de tuberculosis, pero no lo saco de la vigilancia y lo meto más bien al programa de vigilancia epidemiológica. Es eso. Ok, lo que yo le entendía al profesor era de que yo debía identificar los peligros con base a la actividad económica de la organización. Y esta persona tiene esta enfermedad, pero no interfiere o no tiene nada que ver con la actividad económica de la empresa. Entonces no tienes por qué incluirla. ¿Sí? Mira que nosotros, o donde yo trabajo, producimos papel. Y el papel que nosotros producimos hoy en día, por una cantidad de cambios que hemos logrado, gracias a Dios, ejecutar. Tú si ahorita vas a un frisbee, donde te empacan el pollo y todo eso, es papel. Es un airpack de base de caña de azúcar, que tiene una película de esmalte que hace que
la grasa y todo eso se pueda contener. Tú ahorita ves los juguitos de Alpina y ves que ya el pitillo es de una especie de cartoncito blanco. Eso es papel. Y nosotros le llamamos ya papel pitillos. Y nosotros no producimos nada de tema químico. Pero dentro de nuestra matriz de peligros hoy en día tenemos el COVID-19. Y ese peligro no tiene nada que ver con nuestro tema de producción o nuestra razón social. ¿Pero por qué? Porque se volvió un punto de asta por el tema de exposición que tiene y el nivel de riesgo y consecuencia. Entonces, por eso te digo, si a vos te empieza a aparecer tuberculosis frecuentemente en un lapso de 6 meses, 3, 4, 5 casos, ojo, ahí ya tengo que hacer ciertos ajustes y por lo regular la misma ARL te va a exigir tal vez de que lo metas dentro de tu matriz, porque ¿será que es por algo normal, natural, o es que algo que hay en tu proceso que puede estar generando una base para que la enfermedad se desarrolle más fácil? Entonces, por eso te digo que es dependiendo. No siempre es solamente la razón social de lo que yo hago, sino cuál es el comportamiento de ese peligro hoy en día después de haberse identificado en un lapso de tiempo dentro de la organización. Vale, teacher, muchas gracias. Ok. ¿Qué otras preguntas? ¿Dudas, inquietudes, consejos? A ver, Yasmín Córdoba, Ibarra, no la he escuchado hoy. A Lady Daniel ¿Cómo que, Urrutia, tampoco la he escuchado hoy. cómo que no, profe? Miguel Ángel, tampoco. Profe, pues en términos generales, como yo tengo un técnico en salud ocupacional, yo pues entiendo, estoy como prestando atención a todo lo que está diciendo, como claro para recordar y pues tener más presente todo el tema, porque nunca está de más, pero sí comprendo todo lo que está explicando. Ah, bueno, eso está muy bien. Miguel, ¿qué onda, Miguel? ¿Si estás ahí o no? Sí, profe, aquí estoy. ¿Entendimos o no? Sí, profe. ¿Estamos listos para un quiz hoy, pues? Va a ir más o menos a esperar a ver cómo nos vaya cuando estemos realizando la tabla. Pues la explicación, si uno con la explicación sí se entiende. Profe, Importante que suba la clase, profe. Importante que no se nos dañe el video, porque el otro profe, una pregunta. Claro. Dime, Yasmín. Esa matriz se maneja por área, ¿cierto? Sí, por procesos y después por zonas. Ok. Ujú. ¿No importa el número de personas que se evalúen? No, o sea, muchas veces una tarea crítica puede tener 30 expuestos, 20 expuestos, 15, dependiendo del número de trabajadores y cuántos intervienen en las 8 horas laborales, cada cuánto. Por decir algo, mire, hay procesos que desarrollan unos niveles de ruido impresionantes. Usted no imagina, pasan los 200 decibeles. ¿Y sabe qué es lo que hacen algunas empresas? Contratan operadores con limitación de audio, o sea, sordos. Entonces, el sordo usted le da una protección auditiva para proteger el tema auditivo óseo y usted va y va la persona a tomar las medidas en esos tableros, en esos temas de control y tiene que pasar por rutas de unos niveles de ruido los tremendos, pero él no se te va a perjudicar, él no ya tiene pérdida auditiva. Y lo que hace el Estado y todo eso es que por contratar personas con esas limitaciones, eso genera también un aporte importante hacia la empresa en cuanto a impuestos y una cantidad de cosas. Si tú ves centros comerciales, algunos centros comerciales, pues no los voy a nombrar, pero algunos en niveles superiores de segundo, tercero y cuartos pisos, tú ves guardas de seguridad con radio y todo eso en sillas de ruedas, porque el riesgo biomecánico en un guarda es alto por el nivel postural. Pero entonces, ¿qué hacen? Contratan después silla de ruedas que tiene una capacidad muy buena y todo, sino que simplemente no pueden caminar, pero hacen monitoreo en los niveles donde le asignan y son entrenados de todo. Entonces es como ir un paso más allá estratégicamente a los peligros que tú estás detectando. ¿Qué otra inquietud? Profe, una pregunta.
En métodos de intervención se puede eliminar el peligro dependiendo cuál sea. Por lo regular uno elimina un peligro de una empresa siempre y cuando ese proceso ya no va más. Entonces el peligro se elimina completamente porque el proceso se acaba. Por ejemplo, nosotros teníamos, ustedes conocen la resma verde, la que dice Reprograph. Esa resma se envuelve en la planta de Puerto Tejada, de Guachiné, allá es donde se hace la resmilla. Y nosotros teníamos hace varios años un nivel de probabilidad muy alto en manguito rotador y todo eso por la envoltura de la resma. La envoltura de la resma se hacía manualmente. Hasta que posteriormente la gente se fue reubicando y hoy en día existen máquinas que cortan las resmas, salen las 500 hojas o las 520 que quieras programar y al otro lado sale envuelta, se juntan 10 resmas, caen en una solapa, esa solapa se despliega, arma la caja y termina sunchada. Al final de la línea termina la caja con las 10 resmas dentro, sunchado perfectamente para ser estivada. Lo único que falta es que la máquina la venda. Entonces eso ahí eliminó completamente el peligro biomecánico en cuanto a manguito rotador o túnel carpiano por envoltura de resmillas. Se acabó. Entonces ahí hubo una sustitución o tal vez, sí, una eliminación puntualmente. Profe, ¿y esa matriz de riesgo se hace en qué tiempo? ¿Cuando ya el trabajador está trabajando La o matriz de cuando ya peligros, salió? la matriz de peligros siempre se hace en el proceso continuo, es decir, toda empresa obligatoriamente tiene que tener una matriz de peligros construida. Si no la tiene, pues quiere decir de que ya está incumpliendo legalmente porque la política va a amarrar la matriz de peligros. La política dice que tú tienes que tener, o la gerencia tiene que tener identificados los peligros al cual va a hacer intervención para la promoción y ta, 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 ta. Entonces, si tú no tienes una matriz construida y tienes la gente trabajando y tienes una política, quiere decir que la política es mentira, porque la matriz de donde debe salir también el aporte hacia la política no está. Entonces, si hay una empresa que está en funcionamiento, ya debe haber una matriz, al menos desactualizada, pero debe tenerse. Profe, ¿cada cuánto se va renovando? Año. Cada año hay que revisarla. Eso dice el 1072. Y aún la matriz, la misma GTC por ahí recomienda, pero cada año tienes que revisar la matriz, tienes que actualizar. Tienes que saber si qué ha cambiado o cada vez que ocurra un accidente, tienes que revisar si ese accidente está identificado dentro de la matriz. ¿Alguna otra inquietud? Ok, muy bien. Entonces vamos a lo que nos atañe. Por ahí está la doctora Hari. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Listo, ¿aquí están observando la plataforma, muchachos? Sí, profe. Sí. Sí, señor. Ok, entonces ponle cuidado. Sí, señor. Aquí está 3 actividades que están aquí. Estas 3. De estas Esa es 3, unidad 3, ¿cierto, profe? sí, esto es unidad 3, vea. Ya estamos acabando. Es decir, que la clase de hoy es esto y la próxima clase es esto y chao, se acabó el semestre. Qué bueno. Yo espero que nadie, no, yo no creo que nadie me habilite. No creo que les dé para habilitar a algunos. Bueno, ponle cuidado. Resulta que hay 3 actividades. Esta que está aquí, matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgos, lo que usted me van a colocar, ustedes vienen trabajando en grupo una matriz, ¿sí o no? Sí, profe. Exacto, ok. Entonces, esa matriz ya la van a completar todita, toda la van a completar y me la van a colocar acá. O sea, ustedes van a sacar todo lo que vimos hoy, la valoración, cada una de las columnas, las fórmulas,
las interpretaciones y todo eso, y lo van a colocar aquí. Aquí va. Esta que está acá, taller de metodología para evaluar y valorar los riesgos. Esto que está aquí no lo vamos a hacer, vamos a ocultarlo. Está oculta aquí. Y viene E5, diseño matriz hiper, metodología para hiper. Esto es la clase que vimos hoy. Entonces hoy vimos una clase bien importante y bien tremenda, chévere, pues digo así porque todos me entendieron, tengo fe que fue así. Entonces usted lo que me va a sacar hoy, muchachos, me va a hacer no mapas ni nada de eso por el estilo, sino que lo que yo quiero es que ustedes me regalen acá, en este E5, 7 conclusiones bien chéveres de lo que hoy aprendimos en clase. ¿Cómo se puede aplicar eso que vimos hoy a la vida real? ¿De qué me sirve? 7 nomás le pido, individual. O sea, esto es individual. E5 individual. 7 conclusiones de manera individual de cómo lo que vimos hoy, de lo que usted aprendió hoy, se puede aplicar en la vida real. En su vida como profesional, se lo voy a leer y yo doy una nota de lo que vimos hoy. Entonces ya sabemos, esta tarea tiene que ver con la matriz completa y este E5 tiene que ver con las 7 conclusiones de manera individual. Ah, profe, y la presentación de hoy no sé qué, mire, entonces aquí voy a darle aquí en este momento mostrar y apareció aquí documento soporte. ¿Lo están viendo? ¿Documento soporte? Sí, profe. Eso, entonces tú entras a documento soporte y aquí encuentra la presentación que vimos hoy, mírala, evaluación de riesgo, ahí está. Entonces ya está aquí colocado. Lo único que me falta es ahora, cuando colguemos, empezar a convertir el video y subirlo aquí ahorita de una vez y no subirles el otro que les coloqué fue el equivocado. Entonces, la próxima clase, que es en 15 días, la última clase, vamos a ver esto, lo que está acá. Y ahí decidimos, pues, qué es lo que se va a dejar para tareas de esa clase. Profe, Dime. el de A1 matriz de identificación de peligros y etcétera, ese es grupal, ¿cierto? Ese grupal, la A1 es grupal y la E5 es individual. Por favor, ¿cuál es la fecha de entrega de estos trabajos, de estos dos? Listo. Bueno, entonces vamos a mirar algo. Como se subió tarde el video de la clase anterior, ¿cuál era la fecha para las tareas anteriores? ¿Cuál fecha habíamos acordado? 7 de noviembre. 7 de noviembre. Listo, 7 de noviembre. O sea que hoy es 3. Lo que pasa es que me da temor. ¿La próxima clase qué fecha sería? ¿El 17? Sí, profe. 17 la próxima clase. Ok, o sea que todo lo anterior más lo de hoy para el 14. ¿14 de noviembre? Porque nuestra próxima clase dice aquí que jefe dice que es el 17. ¿Ustedes cuándo terminan clase las otras materias? Más o menos en la fecha, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, más o menos, sí. Aquí estamos bien de tiempo. Listo, entonces, si ustedes, lógicamente, pueden subir antes de esa fecha del 14, los trabajos anteriores y todo, pues lo van subiendo, pero igual saben que fecha límite es 14 de noviembre para los anteriores y estos nuevos. Estas dos actividades que me parece que son sencillas porque es completa la matriz que vienen trabajando y simplemente esas 7 conclusiones de manera individual que las quiero ver allí. Ojo, E5 es individual y A1 es grupal. ¿Ok? Listo, No, profe. profe. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Teacher, ese taller del E5 tiene algún, no sé,
algún requisito como norma ZAPA o portada? O No, hay pues la nada? idea siempre, pues la recomendación que sea bien presentado. Yo los felicito, mire, hay unos trabajos que yo me he encontrado, por ejemplo, 7 conclusiones. Y yo me he encontrado cuando veo esos documentos, listo, su portada, todo, pero unas conclusiones bien buenas, algunos hasta les colocan una imagen de ejemplo. O sea, como que esos trabajos que vos ves de que le metieron sentimiento, le metieron como que la milla adicional, no se limitaron a simplemente contestar algo y súbalo y ya salió para pintura, no. Yo valoro mucho eso, yo valoro mucho realmente el tema de la presentación y qué tanto tú de lo que yo te pedí, me estás pagando lo que te pedí, pero le agregas más a lo que le estás aportando al tema. ¿Sí me debo entender? Sí, profe. Señor. Ok, entonces, ¿alguna inquietud más? Ok, listo. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y terminamos. ¿Listo? Vale, profe. Ok, Señor, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias una vez más por habernos dado el privilegio de estar aquí en esta clase. Gracias por la gracia que diste en este día, Señor, el favor. Gracias por cada persona que estamos aquí conectados, por cada familia que cada uno representa. Los coloco delante de tus ojos, Señor, en esta noche. Te pido que no falte la provisión en cada hogar, en cada casa, que aún si hay enfermedad o no, que tu gracia y tu sanidad prevalezcan, Señor. Te pido que donde cada pie sea colocado, esa tierra nos bendiga y que aún puertas que han estado cerradas se abran, Señor. Sé que lo que tú abres nada lo puede cerrar. Coloco delante de ti nuestras vidas, Señor. Te pedimos esa gracia y ese favor. Te pido la provisión económica que necesitamos cada día para poder hacer lo que tenemos y lo que debemos hacer. Te pido, Señor, que nos guardes y nos protejas de todo mal, de todo peligro, todo plan de retaliación, llámese como se llame, de robo, secuestro, accidente, muerte. Yo lo cancelo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús y te pido que a través de tus ángeles, Señor, nuestro rastro sea borrado para que cuando el enemigo nos quiera buscar no nos encuentre. Te doy gracias, Señor, aún en esta noche mientras dormimos, que seas tú ministrando, Dios. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, muchachos. Un abrazo y se cuidan. Amén, profesor. Muchas Amén, gracias. profe. Gracias, Que profe. esté muy bien. Chaitos. Amén, profe, Buenas gracias. noches. Se cuida, profe, que esté muy Buenas bien. noches, Muchas profe. gracias. Gracias.